Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Ávila, soy profe de ustedes también del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Como ya se han mencionado, este es un seminario transdisciplinar, que no solamente ustedes son de distintas carreras, sino que nosotros hemos trabajado, hemos estudiado distintas disciplinas. Han pasado historiadores, pedagogos, politólogos, sociólogos y demás por sus cátedras. Esta es mi pasada virtual, en realidad, por las cátedras, dado que son muchísimas. Yo soy arqueóloga. Van a ver entonces por qué hablamos de pluralidad, ¿no? Y se preguntarán, como yo también, qué hace una arqueóloga en el seminario, ¿no? Entonces, lo que les propongo es buscar otra forma de enfrentarnos a la realidad, ¿no? Esto que estamos hablando de la corriente de pensamiento nacional, muy específica en un momento, su formación y demás, yo voy a tratar de cambiarles las escalas, cambiarles el foco, verlo desde otro panorama. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas desde otro panorama. Algunos avisos parroquiales. Una de las cosas es, voy a dejar la bibliografía junto con este video, van a tener 3 textos que luego cuando vayamos trabajando en la clase van a ver de qué se trata. Y por otro lado, bueno, contarles un poco qué se dedica un arqueólogo. Un arqueólogo trabaja con los objetos que han dejado las sociedades humanas, con la cultura material. Todo a nuestro alrededor es cultura material. El Homo sapiens se ha caracterizado por crear objetos, desde arquitectura hasta nuestra ropa, nuestra computadora, nuestros alrededores, donde vivimos. No podemos vivir sin objetos y tenemos una relación particular con los mismos, ¿no? Otro de los avisos parroquiales es que como nosotros trabajamos en eso claramente, nosotros como trabajamos con el Homo sapiens, no trabajamos con dinosaurios. Por más que haya dicho el jefe de gobierno porteño que los dinosaurios y los homínidos han convivido, eso no es así. El homínido más temprano, y si queremos irnos más allá, los australopitecinos, estamos hablando de 6 millones de años. Mucho más allá con las nuevas evidencias de un posible antecesor, 13 millones de años, como algo muy loco y que está todavía por verse. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. No hay cruce, de ninguna forma. Así que con eso ustedes hacen todo un recuento y les publican por todos lados que nosotros no convivimos con dinosaurios. Dicho sea esto, bueno, ¿con qué vamos a trabajar? Me hablaron del pensamiento nacional y latinoamericano y a mí me surgió preguntarme qué era una nación, qué es ser nacional, ¿no? ¿Qué hace que nos sintamos parte de algo, de una nación? ¿Es el territorio? ¿Es la cultura? ¿Es la lengua? ¿Qué es? ¿Un estado define una nación o una nación define un estado? ¿Hay estados sin nación? ¿Hay naciones sin estado? Piensen en el Vaticano. Piensen en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ahí yo dije, bueno, hay una pregunta anterior que nos tenemos que hacer. Anterior a la nación. ¿Qué es la identidad? Para llevarnos a qué es la identidad nacional, primero tenemos que ver qué es la identidad. La identidad es una construcción, no es algo genético, no es algo innato. Es una construcción subjetiva, que sí está socialmente condicionada. ¿Por qué? Nosotros nacemos y en el momento en que nacemos nos dan un nombre. Vivimos con nuestra familia más cercana, que es lo que nos empiezan a socializar y a constreñir socialmente. Obviamente esto va ampliando la escala, pero miremos a los niños, a los bebés recién nacidos.
enseguida se les pone un equipo de fútbol del cual tienen que ser hincha. En Boca Juniors hay una categoría bebé, que la gente va y hace socio su bebé del club Boca Juniors. O sea, estamos condicionando socialmente a una persona en la construcción de su identidad. ¿No? Esto es de forma permanente y esto es el quién uno es. Esto es el quiénes somos, entonces, quién es tu afín. Y en donde sale el quiénes somos, donde visualizamos el quiénes somos, aparece el quién es el otro. ¿Mm? Y el quiénes somos puede ser a partir de elementos sumamente diferentes. Puede ser desde la lengua, las prácticas culturales, los intereses, las orientaciones políticas, la ideología, la orientación sexual, las creencias. Vemos que la particularidad y la variabilidad de cosas pueden ser muchas. Y esto siempre se da por procesos de socialización. Y siempre es en un devenir histórico. No son cosas que son sincrónicas, sino que son diacrónicas en el tiempo. Cuando les hablo del otro, ¿cuándo nos damos cuenta que hay otro? Nos podemos dar cuenta intelectualmente, pero ¿qué pasa en la práctica? Ustedes piensen, yo doy muchas veces este ejemplo, ¿no? Que es bien ilustrativo. Allá cuando eran chicos, ¿no? Y la mamá le decía, a poner la mesa. ¿Significaba poner la mesa en un lugar? No, uno sabe qué es poner la mesa. Bueno, ibas y lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico? Los platos, los cubiertos, los vasos, una servilleta. Discutimos la panera. ¿Pero qué pasa si nos vamos a otras culturas? ¿Todos comen con cubiertos? ¿Qué pasa con los chinos, por ejemplo? Los chinos no comen con cubiertos. Comen con palitos, ¿no? Vamos a India. En la India comen con la mano. Pero no agarran la comida, sino con estos 3 dedos toman la comida. Entonces ahí empezamos a ver que hay costumbres muy distintas a las nuestras. Nos pasa con las lenguas también. Ya nos parece medio raro ir a España y que hablen en otra tonada. Bueno, pasamos a Italia y más o menos conocemos. Los que hablan en inglés, quizás no sabemos el idioma, pero un poquito no nos es tan extraño. Ahora nos vamos alejando y hay lenguas que decimos, son malos, son buenos. Empezamos a relacionarlo con son otros. Realmente hay una otra edad. Y esa otra edad también se construye a partir de la identidad. Entonces volvamos. ¿Cómo se construye la identidad nacional? Y yo creo que es un entretejido, ¿no? Siempre me gusta pensarlo como un entretejido, no como algo directo, de pensamientos, sujetos, de acciones, de discursos, de prácticas, de agencias no humanas, una red dinámica que va variando en el tiempo. Tenemos que empezarlo en el dinamismo histórico. Pero hay algo que nos va a unir y que son formas de actuar compartidas, que yo me estaba refiriendo hace un rato. ¿Qué compartimos? ¿Qué nos hace uno? Y hay una de las cosas más importantes que es la fuerza de la costumbre. Lo que no podemos explicar. ¿Qué es poner la mesa? Es una costumbre. Es eso nada más. Entonces, ¿desde qué puntos vamos a estudiar la identidad en esta clase? Vamos a discutirla, ¿no? Y les propongo verlo, por un lado, desde la materialidad, desde los objetos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una experiencia intersubjetiva con los objetos. Y estos objetos nos van a remitir a prácticas reales, como hablábamos recién, prácticas reales que se sitúan en momentos reales. Y por otro lado, en una segunda parte vamos a verlo dentro del devenir histórico, ¿sí? Cómo continúan ciertas prácticas en la historia, cuando no hay cortes, cuando hay dinamismo. ¿Qué pasa con la memoria? Cuando la memoria se hace presente. La realidad con los objetos, como yo les dije, esto de los Homo sapiens construyendo objetos permanentemente, es que tenemos relaciones particulares. Uno tiende a pensar en objetos y tendemos a pensar en el consumismo, ¿no?
Pero en realidad, no, pensemos que hay una gran variabilidad de objetos y de formas de relacionarnos con ellos. Por un lado están los objetos que humanizamos y dotamos de agencia. ¿Qué quiere decir? Hay objetos que nos hacen cosas buenas y hay objetos que nos hacen cosas malas. Hay objetos que humanizamos, como el auto. El auto en sí, que vemos en una publicidad, es una cosa. Mi auto no es una cosa. Mi auto por lo general tiene nombre. Mi auto es el que llega con el olor a nafta a la estación de servicio. Mi auto es el fierrazo que no me deja gamba, que va y va así y le tiene la mano. Y me da mucho mal cuando lo vendo. Me da como... y te desprendiste de él. Hay objetos corporizados. Claramente, claro margen es el marcapaso, ¿no? Lo tenemos, no los vemos, pero funciona nuestro corazón con él. Los vamos incorporando físicamente a nuestra biología. Obviamente las prótesis, las dentaduras postizas empiezan en la cantidad de cosas que hacemos para seguir viviendo y viviendo una calidad de vida mejor. Pero hay otros objetos que forman parte de nuestro cuerpo, pero de nuestro cuerpo social, ¿no? Hay objetos que nos constituyen como sujetos sociales y como actores sociales, que tienen capacidad de poder. Un músico es músico cuando toma su instrumento. Cuando ven ustedes la forma en que se manifiestan los músicos de la Orquesta Estable del Colón, es tocando. Un médico es médico cuando se pone la bata de médico. Entonces miren cómo no todos los objetos son iguales. Ahora vamos a los objetos que me interesa remarcar. Son estos que construyen silenciosamente. ¿Por qué? Porque son cotidianos, una identidad social colectiva, una forma de hacernos un nosotros y que está silencioso, que es cotidiano, que es costumbre. Obviamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Si pensamos en nosotros, si pensamos algo tan costumbre nuestra, es el mate. El mate, ahí nos empieza a surgir y sí, ese es un nosotros. Pero cuando pensamos en el mate, ¿qué es el mate? ¿Es una costumbre? ¿Es una infusión? Sí. El mate en realidad es el objeto mate, que se lo dio el padre Cobo en el siglo XVIII al porongo, a la calabaza. Tenemos una multiplicidad de objetos a los que llamamos mate. En realidad nosotros podemos tomar mate en lo que sea. Cuando no hay nada, no hay nada. Y tomamos en donde sea mate. Pero tenemos desde el jarrito, desde los mates de silicona de diseño, los retro, los vintage, todos los mates. Y seguramente todos esos mates están dentro de nuestra casa. Porque, no sé, coleccionamos mates. Usamos uno o dos, pero los coleccionamos al parecer. Cuando yo digo, ¿qué es el mate? Ustedes están viendo esto, que es el compartir. Uno lo piensa y es el mate cebado. Por lo general con una mano. Es el mate cebado el que estamos pensando. Que nos asimila una forma de compartir. Estamos compartiendo. Y hay un montón de reglas que tiene el tomar mate. El tomar mate es mucho más complejo de lo que creemos. ¿Por qué? Porque no es una costumbre nuestra y no estamos pensando en el momento que lo hacemos. Si nosotros nos encontramos, estamos en la facu, estamos en un lugar X, una persona tomando mate y se arma una reunión y esta persona sigue tomando mate solo, es como un acto inexplicable, es como un acto violento. O sea, uno no entiende qué es lo que está pasando. Hay algo que está mal, que está mal, ¿no? Que no podemos entender el código, porque no es el código. Y empezamos a ver que estamos llenos de códigos. El sentarte, tomamos unos mates, dale, tomemos unos mates, qué bueno, qué rico un mate. Llegar a una casa, no conocer a las personas, ¿no? Cuando uno llega te dicen, ¿unos mates? Sí, dale. Y te preguntan, ¿cómo lo tomas? ¿Y uno qué dice cuando no tenés contacto? Y como vos lo tomes.
Y ahí te enganchan con el mate dulce, dulce, lleno de yuyos, que no te lo aguantas. No importa, uno va a tomar mate igual, ¿no? Y enseguida empezamos, no recordamos la primera vez que tomamos mate solos, o nuestro primer mate. Quizás recordamos el mate de los niños, el primer mate que nos pidieron, y se lo dimos un poco frío, con mucho azúcar, y le dijimos así. ¿Por qué? Porque hasta sabemos cómo se toma el mate. El mate se hace y se chupa el agua, ¿no? Y está el agua caliente. Tenemos una sensibilidad muy especial con lo caliente del agua. Y el mate no solamente se toma acá, se toma en todo el país. En algunos lugares es menos costumbre que en otros, pero siempre uno va a encontrar yerba y mate. Y no solamente aquí, sino en prácticamente toda Sudamérica. Siempre vamos a encontrar yerba y mate, estemos en el país que estemos. Nosotros sabemos que además es una costumbre muy arraigada, tanto en Paraguay, en Brasil y ni hablar Uruguay. O sea, que tiene una habilidad impresionante con ese termo. Nosotros creemos que si en algún momento se hace un estudio de biología antropológica, los restos humanos uruguayos, van a ver que hay algo acá que tiene que ver con el termo, ¿no? Porque hay una forma, viajan en colectivo. O sea, es impresionante lo que hacen. En bicicleta viajan con el termo y el mate. Entonces vemos toda esta relación que tenemos. Vamos a la próxima imagen, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, hay muchas imágenes que nos van a dar como, ¿no? ¿Qué nos quieren decir? Muchas de estas fotos no son robadas, son tomadas, ¿no? Son de campañas políticas o fotos, digamos, que han sido aprobadas. ¿Qué nos quieren decir con que están tomando mate? Es el somos nosotros. Somos un nosotros, somos pueblo, somos nación. Es el modo de identificarnos. Ahora bien, ¿no? Yo les dije que vamos a la parte histórica. ¿De dónde viene el mate? Pues sabemos que nuestros padres tomaban mate, nuestros abuelos tomaban mate, o sea, ¿de dónde viene? Por lo general, las imágenes que se tienen, el ideario que se tiene es el del gaucho, ¿no? En la payada, junto al fogón y mateando siempre. A veces con una estaca y un pedazo de carne medio chureando y pasando el mate. Tenemos los primeros daguerrotipos en donde vemos en las carretas del gauchaje tomando mate, pero no solamente ellos, sino también de tehuelches tomando mate, ¿no? Una costumbre entonces que ya está viniendo por lo menos de antes del principio del siglo XIX. Entonces, sí, empezamos a pensar ya en otros tiempos históricos, ¿no? Algo que ya nos va más allá. Y decimos, ¿qué pasa con esta costumbre? Acá les voy a mostrar algo. Esto es una excavación arqueológica bien reciente. Es en un campo en el norte de la provincia de La Pampa. Es la estación de ferrocarril Mariano Miró. Ustedes saben que cuando ingresaron los primeros inmigrantes, los primeros colonos, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a, digamos, poblar por estaciones de ferrocarril. Lo que se hacía que todas estas tierras eran de grandes latifundistas, entonces las tierras se alquilaban y se armaban poblados, como los poblados que uno ve en provincia de Buenos Aires, La Pampa, muchos de estos, ¿no? Con la pulpería, bueno, este tipo de poblados muy comunes frente a una estación de ferrocarril. Esto fue Mariano Miró. Lo que pasa es que a los 10 años de que se asentaron en estas tierras, no se renovó el contrato de alquiler. Entonces tuvieron que dejar el poblado y fundaron otros 2. Ahora bien, lo interesante es que, llegando de Italia, solamente habiendo vivido 10 años en este lugar, lo que se encontró en uno de los basureros en las excavaciones, o sea, en contexto de uso y descarte. Un basurero es cuando uno ya descarta algo, cuando esto ya no sirve más. Fueron 2 bombillas.
Es decir, una práctica que no se tenía en ese lugar es una práctica que ha sido adoptada. La primer práctica adoptada. Entonces, ¿con quiénes estaban hablando? ¿Qué relación estaban teniendo? ¿Con el latifundista? ¿O había otra gente? ¿Cómo es que se adoptan esa costumbre inmediatamente, esos objetos? ¿Mm? Entonces, lo llevo un poco más atrás. ¿De dónde viene el mate? ¿Cuándo? ¿Podemos historizarlo? Sí, podemos empezar a historizarlo. El mate viene de los guaraníes. ¿Mm? En las primeras crónicas guaraníes del siglo XVII aproximadamente, fines del siglo XVI, principios del XVII, estaban diciendo que tomaban, pero en hojas, ¿no? Tomaban una especie de mate cocido, en realidad en un porongo, y sea con una bombilla, o bien tapaban y lo bebían. Entonces, está viniendo de eso. Y hace poco tiempo se halló ya en contexto arqueológico un porongo y una bombilla, que ya está teniendo es más de 500, 600 años. O sea, estamos una costumbre tan arraigada, tan nuestra, tan de todos los días, tan que pensamos, bueno, nuestros hijos van a tomar mate y nuestros nietos van a tomar mate porque es costumbre. Es una costumbre que tiene 600 años. Entonces, creo que es muchas veces en las prácticas cotidianas, en estos objetos menos obvios, mucho más que en los objetos mnemónicos, como los monumentos, los que conservan mayor memoria. Y para conocer quiénes somos, tenemos que mirarnos en estas prácticas cotidianas, en estas fuerzas de las costumbres, que nos reflejan los objetos, las prácticas materiales, que hacen que la memoria se haga presente. Bueno, y ahora sí, si hablamos del devenir histórico, ¿no? ¿En qué escala entonces de tiempo pensamos nuestro mundo histórico, el nuestro, ¿no? ¿Desde hace cuánto que tenemos historia? Siempre hemos pensado, o siempre lo que nos sale primero decir es, cuando yo les pregunto, ¿cuándo fue el descubrimiento de América? Ustedes me dicen 1492 por Cristóbal Colón. ¿Cómo? No. De ahora en más no van a decir nunca más eso. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? Estuvo dado hecho por el Homo sapiens, ¿sí? Estuvo dado hace 20.000 años, hace 18.000 años antes del presente. Vamos a ver cómo se empezó a poblar América. Se hizo rápidamente una colonización efectiva del territorio y las sociedades humanas empezaron a desarrollarse, empezaron a tener sus propias culturas, sus propias prácticas culturales, sus propias ideas, sus propias lenguas, sus propias creencias, empezaron a interrelacionarse, empezaron a construir nuevos paisajes sociales. Estábamos en una América totalmente poblada por sociedades de lo más diversas y de lo más complejas. Estamos hablando de todo tipo de complejidad, no solamente dentro de los grupos agricultores, sino también dentro de los grupos cazadores-recolectores. Cuando lo vemos a esta escala, bueno, hace 20.000 años entonces que tenemos historia, vemos que el apresamiento de Pizarro, de Atahualpa por parte de Pizarro, en 1532, es el 2.4% de nuestra historia, nada más. El cumpleaños de nuestra patria, nuestra primera junta, 1810, en realidad es el 1.03% de nuestra historia. ¿Cuánto no sabemos entonces? ¿Por qué tenemos esta idea de que acá llegaron y no había medio nadie y poca gente? Estaban los incas, mayas y aztecas, pero hasta ahí, o sea, no se entiende muy bien esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba acá? Entonces, esto tiene que ver también con una fase de cómo hemos estudiado esto.
Acuérdense sus secundarios, ¿no? Cuando estudiaron historia. A algunos les gustó, a otros no les gustó. ¿Pero por qué? ¿Quiénes empezábamos? Por los sumerios, en realidad. Las sociedades que vivieron entre el Tigris y el Éufrates. Y luego pasamos a los egipcios. Al parecer, parece ser que los sumerios se extinguieron. Porque no supimos más de los sumerios y pasamos a los egipcios. Y de los egipcios pasamos a los griegos. Los egipcios se extinguieron. Y de los griegos a los romanos. Y los griegos tuvieron unos problemas ahí con los romanos y bla, bla, bla. Hasta ahí todo bien. Hasta que entramos en la Edad Media. Y ahí decimos, qué complejo. Y nadie entiende mucho. ¿Qué es lo que pasa? Un romano en Italia transita Italia y transita la Edad Media. Ellos ven castillos. O sea, nosotros no tenemos que ir por ruta 2 hasta Chascomús para ver un castillo. Ellos ven castillos todo el tiempo, ellos ven la Edad Media, entienden ese paisaje. Nosotros no. Por eso es algo que no podemos hacer. Estamos permanentemente estudiando todo ese pasado universal, que en realidad es el pasado de una Europa occidental e insular, ni siquiera es de toda Europa. Estamos estudiando todo esto y luego una partecita muy chiquitita de nuestra historia. Un poco de la colonización y la colonia, pero más que nada de los últimos 2 siglos. ¿Qué pasó antes? ¿No teníamos historia? ¿No existían más? Bueno, vamos a ver que no. Y eso nos lo dicen nuestras prácticas. Y ahí es cuando empezamos a decir, bueno, no, claro, no es que de dónde somos, ¿no? No es que venimos de allá solamente, no, estamos acá. Como ven, la colonización de América entonces se dio hace 20.000 años por el estrecho de Bering, principalmente en distintas corrientes migratorias, se dieron por distintas oleadas, pero también hay otras teorías que están siendo avaladas también, transoceánica, y por los casquetes glaciares de la Antártida. Como vemos, estas oleadas migratorias fueron graduales, fueron heterogéneas, de cazadores recolectores con una organización tecnoeconómica que se aplicaba a todos los ambientes, pero que rápidamente cubrieron todo el continente. Se adaptaron a los climas más húmedos como los más secos, como los más fríos a los más cálidos. Tenemos fechados en Patagonia que nos están hablando entre el 13.000 y el 14.000 antes del presente. Y estos son fechados que ya están indiscutibles, ¿no? Entonces empezamos a cambiar realmente nuestra escala. Lamentablemente, como es una prueba, es una clase virtual, no puedo abordar todo lo que es el tema de las sociedades indígenas, amerindias, si se quiere. Entonces me voy a pasar el cuento, ¿no? E ir. Entonces, bueno, ¿qué pasó en esta llegada de los españoles, ¿no? En este descubrimiento de los españoles. Y acá me voy a referir, este es uno de los textos que ustedes tienen, Rituales fallidos, gestos vacíos, de José Luis Martínez, que nos habla del encuentro de Pizarro con Atahualpa, con el Inca Atahualpa. Y es el no entenderse. Uno está haciendo, son 2 líderes que se están encontrando de distintas culturas y no se entienden. Empiezan a hacer un montón de cosas que para uno significaba una manifestación del poder y para el otro no significaba eso, sino una manifestación de dominación. Lo único que tenían los españoles era la pólvora. Y lo primero que se hizo fue el apresamiento de Atahualpa, con lo cual Atahualpa era el Taipi, era el centro del mundo. Que hayan apresado a Atahualpa quería decir que se podía venir una catástrofe a nivel mundial. Entonces ahí hay un congelamiento de la gente al ver esto. Y luego de eso lo matan a Atahualpa. Pero tenemos que ver a la colonización europea con distintas, digamos,
no como una cuestión homogénea, sino con distintas facetas. Porque, por un lado, no podemos dejar de pensar que fue una de las grandes catástrofes demográficas que tuvo la humanidad. Donde, por poner un ejemplo, como ustedes están viendo en el gráfico, había 20 millones aproximadamente de personas en los que son los Andes, y en realidad 1558, o sea, apenas llegados, ya habían 6.000 personas, ¿sí? 1650 antes de las reformas toledanas, ya han llegado a 3.000 personas. Las enfermedades fueron catastróficas. Las enfermedades como la viruela, el sarampión, la fiebre tifoidea, la gripe, la sífilis. Muchas de estas enfermedades infecciosas, en las que no solamente no tenían los anticuerpos naturales para combatirlo, sino tampoco los anticuerpos culturales, porque nosotros culturalmente muchas veces sabemos cómo tratar una gripe si no tenemos un antibiótico. Si culturalmente no conocemos la enfermedad, no la tratamos bien. Las enfermedades debilitaron a la sociedad. Las enfermedades se volvieron endémicas, esto lo hemos visto en millones de películas. Se vuelven endémicas y mutan, y han matado poblaciones enteras. No solamente eso, sino que llegaron a la infertilidad o a la mortalidad infantil. Esto sumado a grandes hambrunas que se pasaron, a enfrentamientos concretos con los españoles, a batallas concretas, a luego lo que fue el trabajo forzado y prácticamente esclavizado que se tuvo. Se perdieron manos de obra, en realidad. Se empezaba a bajar la población. Y ahí entra el componente africano, porque si no uno no entiende por qué entraron esclavos africanos a América. Y tiene que ver con esto, con que no estaba habiendo mano de obra. Pero este también es otro mito que tenemos, ¿no? Cuando uno dice la conquista de América por parte de Colón y los españoles, pensamos que fue en toda América. No, como están viendo, vemos que fue solamente en un sector. Fue en los Andes centrales, en toda la parte de los Andes y las salidas por los grandes puertos. Ni la Amazonía, ni la Orinoquía, ni el Gran Chaco, ni la Patagonia, ni el centro de Centroamérica, ni gran parte de México estuvo o ni siquiera se ocupó por parte de los españoles. Los españoles no entraron. Y no en el siglo XVI. Tenemos el mismo mapa para el siglo XVIII con las reformas borbónicas. O sea, estamos diciendo que el proceso histórico no fue igual en todos lados. Tenemos que verlo de forma distinta. Fue distinto lo que pasó. Además de ser una conquista totalmente extractiva, lo que se estaba haciendo es extraer recursos. Y entonces, acá es interesante, ¿no? Cómo empiezan nuestros grandes mitos, ¿no? Como lo que estoy haciendo yo es empezar a desenmarañar mitos. Y es esta idea de, bueno, ¿y entonces quiénes somos, no? ¿Seremos europeos? ¿Seremos italianos, españoles? Como dice la foto, o ya somos otra cosa. ¿Qué somos? ¿No? Y es interesante esto, porque siempre se tiene la idea de, bueno, sí, vinieron los españoles, pero eran pocos, pero después somos todos descendientes de europeos en realidad. Más que nada de españoles e italianos. Cuando nos preguntan, ¿y de quién descendés? Y entonces uno empieza a buscar su árbol genealógico y lo empieza a buscar en realidad por Europa. No empieza a buscar su árbol genealógico, que también lo tiene, por América. Entonces, acá vienen otros datos interesantes, que si lo unimos con la historia, con los documentos demográficos, la antropología genética ha hecho muchísimos avances
en esto y podemos hablar ahora de un mapa genético distinto del que creemos. Pensemos primeramente que los europeos, los españoles, vinieron hombres solos, no vinieron con mujeres. En realidad las mujeres que vinieron de la península ibérica vinieron muy pocas, y ni siquiera en el primer momento, ya para las reformas borbónicas, y seguían siendo pocas. O sea, el entrecruzamiento fue asimétrico, sí, fue con indígenas. Ese fue el entrecruzamiento. Posteriormente, lo que tenemos fue la gran inmigración. Imagínense la cantidad de años, la gran inmigración europea, que fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde sí tenemos una entrada masiva de población europea, preferentemente de españoles y de italianos, en el cual alrededor de 30 años entran aproximadamente 3,5 millones de personas. Imagínense la cantidad de gente que era eso para la demografía que teníamos en Argentina. O sea, realmente era mucho. Pero primero, ¿siempre vinieron familias? No siempre. Muchas veces vinieron hombres solos. Y por otro lado, ¿dónde se asentaron? Y se asentaron principalmente en Buenos Aires o en el centro del país. Y luego en algunas colonias, pero no en todo el país. Si seguimos con nuestra historia, tenemos que en los 40, 50 tuvimos las migraciones internas, las migraciones de las provincias, o sea, nos volvimos a mezclar. En los 80 las migraciones de países limítrofes, nos volvemos a mezclar. O sea, esto es la cultura, esto es dinámico, estos son los hombres nos mezclamos. Entonces, este ideario es solamente ideológico. Esta idea que tenemos es solamente una construcción. No tiene ningún tipo de base científica. Y acá es interesante el estudio antropogenético. Si lo vemos, se hizo hace poco un estudio entre 1.881 personas no emparentadas en distintas ciudades cosmopolitas del país. Se tomaron ciudades porque justamente hay mucho más movimiento de personas, ¿no? Y además dispersas por todo el país, ¿no? Tenemos desde la región del AMBA, de la área metropolitana de Buenos Aires, de Rosario, de Bahía Blanca, de Comodoro Rivadavia, de Esquel, de Salta, del noreste y de Cuyo, para ver cuál era el componente genético en la mezcla génica biparentalmente, tanto de padre como de madre, si había un componente indígena, amerindio, y si existía el componente africano. Y lo que se vio fue sorprendente, como lo están viendo ustedes ahora. Es mucho el porcentaje amerindio que hay, es muchísimo. O sea, estamos hablando del 30%, del 40% en muchos lugares. Y no es solamente en lugares donde decimos, bueno, hay muchos más pueblos indígenas. No, no es así. Y lo otro interesante es que existe el componente africano. ¿Sí? Existe genéticamente el componente africano. Ahora bien, esta mezcla génica, ¿qué pasa si vemos el flujo génico? O sea, si vemos por quién está más, por quiénes descendemos más de forma amerindia, por madre o por padre. Y lo que vemos es que sí hay un componente totalmente asimétrico por el ADN mitocondrial, que es el ADN del lado materno. Y esto tiene que ver con toda esta historia que yo les estoy contando, ¿no? Que vinieron hombres solos, que las mezclas se dieron con mujeres locales, ¿no? En donde el ADN mitocondrial nos hace una mayor historia, nos trata de hacer una mayor historia en el tiempo, ¿sí? Y por último, y esto es mucho más interesante, se tomó al azar 441 individuos para ver si esos individuos también tenían una mezcla génica en su propio ser. Y se vio que la gran mayoría tenían mezcla génica. Como vemos, tenemos algunos 100% de ancestría europea, otros 100% de ancestría amerindia,
pero vemos que casi todos, cada una de estas líneas representa a una persona, casi todos tienen ambos. Y por otro lado, el componente africano se encuentra en todos, o sea, está desplazado por todos lados. Sí, esto tiene que ver con que hubo un mestizaje continuo. El mestizaje se dio. Tenemos prácticas que trascienden el tiempo y las fronteras. Tenemos genes que trascienden el tiempo y las fronteras. Entonces, ¿cuánto de ideológico hay en todo el resto? Hemos tenido una visión muy generalizada, que en realidad viene por parte del 1900 aproximadamente, y muy encarnado, ¿no? Del que el pasado prehispánico es como un pasado antes del tiempo, ¿no? Que pertenece en realidad a museos de historia natural, está al lado de otros animales, como que pasó muchísimo tiempo, ¿no? No es real, no es contemporáneo. Hasta muchas veces hemos sido, hemos puesto el nombre, ¿no? De pueblos originarios, pensando, y mucha gente cree que son por los orígenes, pero ahí los estamos poniendo solamente en el origen y no los estamos poniendo en el contemporáneo. El mate tiene una continuidad histórica, ¿no? Y se remite a un pasado particular. El poncho a otra. El culto a los ancestros a otra. Todo esto, el origen de los pueblos a otra, todo esto se funde en el presente. Esto está en el presente. Y vemos que hay continuidades. Continuidades en las formas políticas, continuidades en las tradiciones orales, en las lenguas, la cantidad de lenguas que hay en Argentina, por ejemplo, cantidad de lenguas que hay en Brasil, en toda Latinoamérica. Bueno, estas continuidades, estas prácticas, ¿no? Que siguen. Nosotros estuvimos viendo que era esto de pensar en una epistemología propia, en una historia propia, en una conformación de una teoría del conocimiento propio. Y entonces les propongo otra terminología, que es la de identidad cheje. Cheje sería mestizo, pero en lengua aymara. La que lo plantea es Silvia Rivera Cusicanqui. Este es el tercer texto que les dejo para leer. Y lo interesante es porque mestizo, sincrético, todo eso viene de Europa y de terminología europea. Y si lo hablamos en nuestra terminología, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hablar de cheje es interesante. Cheje quiere decir en los tejidos. Es cuando uno está tejiendo, ¿no? Y estás mezclando el blanco con el gris. Y lo estás mezclando y estás tejiendo esas dos lanas. Cuando queda el tejido, es un grisáceo, es un jaspeado en realidad. Pero es un jaspeado íntegro porque es una manta, porque está unido. Pero sigue teniendo una integridad propia, sigue siendo el blanco y el gris. Entonces, eso es cheje. Eso es separarnos de la esquizofrenia que nos da los mestizos, ¿no? Que no somos una cosa, no somos la otra. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Empezamos a buscar quiénes somos. Bueno, no. Somos esto. Agarrémonos a esto. Tiene un potencial de liberación mucho más grande, ¿no? Somos mestizos, somos cheje. Listo, podemos hacer ideas, podemos hacer cultura, podemos hacer conocimiento, podemos hacer ideología, políticas de Estado a partir de esto. Nos empodera mucho más, nos sentimos mucho más nosotros. Y esto es esta mezcla en realidad, es una mezcla que potencia, porque estos fragmentos siguen en potencia, siguen en articulación. Y entonces es pensar en un mestizo no acomplejado, no persiguiendo los ideales europeos, sino en un ser íntegro, en un ser americano. Y esto lo podemos ver en prácticas como ahora, se está recurriendo ahora, es el agosto, es el mes de la Pachamama. Pachamama es en quechua, pero el mes de la tierra,
para muchas comunidades. ¿Por qué? Porque en septiembre empieza la época de la siembra, esta es la época de limpieza de canales. El ritual de la Pachamama ahora se ha extendido muchísimo. Y lo tenemos no solamente en el noroeste, sino también lo tenemos aquí, lo tenemos porque la gente va migrando y va pasando sus costumbres, ¿no? También en el sur se hace la caña con ruda, se hacen otro tipo de rituales. Vamos a ver cómo es tradicionalmente la Pachamama. ¿Qué es lo que pasa con las migraciones? ¿Qué es lo que pasa con cuando dejamos de ver esta idea, ¿no? De nosotros los europeos y los pueblos originarios como teatralizados, rurales, con ciertos rasgos étnicos y ciertas particularidades? Nos vemos en que todos somos, y los vemos en la ciudad, o sea, no los vemos alejados. ¿Qué es lo que pasa en agosto? Y bueno, no se puede ir a una plaza a hacer un pozo. Entonces vas lo que sabes. Y ahí es cuando haces con lo que podés. Se venden las pachas hechas. Lo haces en la maceta. La pacha va a entender. La tierra entiende. La tierra nos entiende. Y creo entonces que esta identidad cheje se manifiesta, obviamente, en nuestra música, en nuestra danza, en nuestra poesía, en nuestra literatura, pero creo que es en las prácticas cotidianas y en nuestras costumbres que trasciende los tiempos, en donde se hace mucho más fuerte, y ahí la memoria histórica se hace presente y no pasado. Chicos, muchas gracias, espero que les haya gustado. Y cualquier cosa nos encontramos en los pasillos o nos vamos comunicando por mail.